¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Nueva Zelanda? Cuando llegaste a Nueva Zelanda tenía 33. 33 años cuando llegaste a Nueva Zelanda. Estabas haciendo un cambio de carrera. Y para aclarar que cuando llegué a Nueva Zelanda estaba estudiando part-time y trabajando part-time de cualquier cosa, digamos. El trabajo que sea para poder subsistir. Y 4 años más tarde estás pudiendo elegir dónde querés vivir haciendo el trabajo que vos querés. Sí, exactamente. Brevemente, sin demasiado detalle, tu historia, ¿no? De Argentina, Nueva Zelanda, Argentina, Argentina, España. Sí, como decía, en 2018 nos fuimos con mi esposa para Nueva Zelanda, un cambio de carrera rotundo para mí porque venía de un área totalmente distinta. Fui a hacer un grado de diploma en Haití en Nueva Zelanda. Desde ahí en adelante los 4 siguientes años fueron de total crecimiento en Haití y ¿Qué hacías antes? te cuento, soy ingeniero electrónico, pero estaba en los últimos 7 años antes de viajar a Nueva Zelanda, estuve laburando en una empresa familiar con mi viejo básicamente haciendo ventas de productos industriales, o sea que totalmente fuera de lo que es la programación y la ingeniería en sí, digamos, de la ingeniería dura. O sea que fue un switch 180 en mi carrera. Me hizo un poquito de ruido el hecho de que queríamos un cambio en nuestra calidad de vida y tenía amigos que programaban, entonces medio que me empezó a despertar la inquietud de hacer ese cambio, digamos, de carrera total y de vida. Y Nueva Zelanda, aparte de brindar, nos parecía que en ese momento brindaba muchas posibilidades para hacer esto justamente, para hacer un cambio de carrera, empezar de cero y demostrar allá, digamos, que uno tenía ganas y que de ahí era probar, obviamente, ¿no? Al final salió bien, pero era tirarnos a la pileta. ¿Cómo fue ese proceso de estudiaste un año y conseguiste tu trabajo como programador en Nueva Zelanda? Bueno, fue un proceso, la verdad que llegué con el objetivo de poder dar todo y no volverme loco en el hecho de querer encontrar ese trabajo antes de tener por ahí los conocimientos como para poder ofrecer algo de valor a la empresa, ¿no? Entonces, incluso, tuve la suerte de dar con vos, Santi, que me diste una mano enorme y también me recomendaste eso, ¿no? Que me focalice en estudiar y en aprender lo más posible, hacer una red de networking con gente que está en el área allá en Nueva Zelanda como para demostrar lo que yo podía ofrecer. Y como decías, eran proyectos personales que yo fui realizando durante ese año. Creo que lo que a mí me ayudó mucho a conseguir el primer laburo fue en donde estudiaba, poder demostrar que daba ese granito de arena más que por ahí veía que el resto no daba. Me ayudó para sobresalir un poco y donde se generaron, digamos, oportunidades, estaba ahí yo primero como para agarrarlas, ¿no? ¿Cuál fue ese granito de arena? Esa extra mile, creo que vos decías, cuando alguien, cuando pregunta y nadie levanta la mano, yo por ahí era el que levantaba la mano, me pasaba al frente, trataba de superar mis propios miedos de hablar en público. Obviamente, yo venía de un área totalmente de trabajo en español, donde uno se siente súper cómodo, donde no tiene que, digamos, salir de su área de confort. Y yo creo que cuando estuve estudiando pude ver que salir un poco de lo que es la media, de lo que la mayoría hace, digamos, y sobresalir, al menos en Nueva Zelanda, y donde yo estaba estudiando, me ayudó muchísimo para que me vean. ¿Cómo lo capitalizaste exactamente, no? Porque es salir de la zona de confort, es hacer un poco más. ¿Cómo se capitalizó eso explícitamente? Cuando yo estaba a punto de terminar con mi carrera, la persona que estaba en ese cargo consiguió otro trabajo, se tuvo que ir y me lo ofrecieron a mí. Me dijeron, si querés, si está disponible, tenemos este puesto como ayudante de IT, digamos, de software development, en la carrera, y lo agarré, era un trabajo part-time que obviamente me servía muchísimo para empezar los primeros pasos y ampliar esa red de contactos, ¿no? En el área. Y ahí empecé a trabajar, fueron mis primeras armas en lo que es desarrollo, y ahí también tuve que volver a los libros. Me acuerdo que miraba muchos videos de cómo preparar una clase, era un rol totalmente nuevo para mí. Enseñar, digamos, requiere que uno tenga que repensar todo lo que sabe y
reforzar muchísimos conocimientos. Entonces yo creo que fue un salto que me dio la posibilidad después de poder mostrarme también frente a empleadores con algo ya en el currículum específico de programación, no tanto con lo que venía cargando de antes, que era totalmente fuera del área. En Nueva Zelanda hay un programa que se llama Summer of Tech, que le da la posibilidad a los estudiantes recibidos de conseguir pasantías pagas del verano, con posibilidad, depende del empleador, de extenderlas, ¿no? Y bueno, me presenté, fui avanzando y al final me surgieron 3 ofertas. Me acuerdo que tuve que decidir en ese momento se dio vuelta, ¿no? Porque entre que uno por lo general tiene que esperar a que le den el ok, tenía que decidir yo entre 3 ofertas a ver cuál quería aceptar. Así que creo que eso fue el puntapié inicial, digamos, de la carrera, después que pude ir desarrollando en Nueva Zelanda. Yo me acuerdo que en su momento con vos estábamos charlando y te estaba yendo mal en los ejercicios de código que te daban las empresas, que fue ahí donde trabajamos un poco con Gonzalo para que puedas entender un poco mejor dónde estabas parado, dónde te estabas equivocando. Que básicamente después de eso lograste un montón de ofertas de trabajo. ¿Te acordás en qué era lo que estaba fallando? Porque hay un montón de personas, más por sobre todo cuando son graduados, que salen y hacen un montón de ejercicios de código y hacen un montón de entrevistas y siempre se quedan ahí. Algunos pasan el ejercicio de código, otros tantos no, y no llegan a... Leo mucho, ¿no? De esto de que hice no sé cuántas entrevistas, no sé cuántos procesos y sigo sin conseguir trabajo. No sé si a lo que a vos te pasó aplica a toda esta otra gente, pero sí por lo menos me parece que está bueno compartir qué es lo que vos viste que estabas haciendo mal o qué era lo que te marcaron que estabas haciendo mal y cómo lo corregiste para efectivamente tener esas 3 ofertas de trabajo. Para mí fue un antes y un después, porque sin tener el feedback que me dio Gonzalo y lo que hablamos con vos sobre qué espera un desarrollador que está analizando, para mí era nuevo. Entonces, como decías vos, muchos que están buscando su primer trabajo no saben qué hay del otro lado y qué están esperando del otro lado. Entonces, uno termina dando lo mejor de sí, pero quizás no sirve porque del otro lado se están esperando otras cosas. Y yo me acuerdo particularmente que si bien funcionaba en lo que yo había hecho, no estaba a la altura de lo que requería el puesto, ¿no? Que eran otras cosas que se estaban analizando. Unit testing, por ejemplo, fue lo primero que me acuerdo que Gonzalo me corrigió. Hay muchas cosas que explícitamente en el challenge o en el desafío que recibí como desarrollador no te las aclaran porque se sobreentienden que uno cuando aplica un puesto, ya sea creo de junior o intermediate o senior, se sobreentienden muchas veces, no sé si está bien o mal, pero se sobreentienden de que tienen que estar. Y yo, como no sabía por el conocimiento, no las hacía. Entonces, me acuerdo clarísimo que eso fue fundamental. Justamente cuando tuve estas 3 ofertas, como vos decís, me acuerdo que hice mucho hincapié en hacer énfasis de que el unit testing esté totalmente claro a la vista del empleador. Y bueno, fue algo que evidentemente me sirvió porque no obtuve un feedback negativo para nada. Te fuiste a Argentina durante un tiempo. Fue justo después de la pandemia, o no me acuerdo si incluso durante la pandemia. ¿Trabajabas para Nueva Zelanda cuando estabas trabajando en la pandemia? Sí, era un equipo de trabajo. Estaba repartido entre Nueva Zelanda y Australia, porque la empresa tenía sedes en Australia. Y en ese momento sí era sobre el final. Nació nuestra hija, que en ese momento tenía 3 meses. Y decidimos ir para Argentina de visita en unos meses. La idea era viajar por 3 meses y en el equipo de trabajo me permitieron seguir trabajando de Argentina, full remoto de la empresa. ¿Por qué crees que te dejaron hacerlo, no? Porque obviamente Nueva Zelanda y Australia por lo general no contratan gente remota desde Argentina o desde lugares donde la zona horaria sea tan desfasada. Obviamente ellos ya te conocían, pero ¿qué crees que es lo que hizo que ellos te dejaran hacerlo, ¿no? Que te digan sí, porque he conocido empresas que en los mismos casos como el tuyo han dicho, no se puede. ¿Qué crees que es lo que vos les diste que haga que ellos digan sí, anda nomás, Diego, no hay problema? Sí, yo creo que como decía vos, me conocían, sabían que al menos yo había trabajado para la empresa por aproximadamente un año. Ya habíamos tenido unos performance reviews y digamos que yo creo que ellos sabían que estando en Nueva Zelanda o en cualquier otro lado del mundo, yo me iba a comprometer a trabajar. Nosotros trabajamos mucho por objetivos, aunque yo no hubiese estado trabajando en la misma franja horaria,
yo creo que trabajar así con ellos hubiese estado bien porque ya estaba en el equipo de trabajo pulido como para acceder. ¿Podés ver si se te ocurren 2 o 3 ejemplos concretos en cómo vos le generaste esa confianza? Todo ese tiempo que te comentaba que estuve trabajando remoto desde Nueva Zelanda, nunca, al menos que recuerde, me perdía las daily meetings, las grooming, las retro. Por ahí, para el que no sabe, comúnmente se trabajan los equipos ágiles. Son reuniones que básicamente tienen el equipo, en equipos sobre todo full remote. Es fundamental la participación y el demostrar que uno, además, a pesar de que no está físicamente en la oficina, está trabajando y está, digamos, involucrado con lo que está pasando en el día a día en el equipo, ¿no? Que cuando por ahí tenía que realizar alguna tarea, siempre trataba de dar como comentaba cuando estudiaba, ¿no? El granito de arena ese más, que hacía que no solamente completara lo que me pedían, sino que también trataba de generar un poco más de valor en lo que hacía, tratar de hablar con mi TL, el tech lead. Un ejemplo concreto que digas, en algún momento me pidieron esto y yo di un poquito más. ¿Qué fue ese algo más? Hubo una feature en que yo estaba trabajando en ese cargo como front-end developer. Se había estimado, se había planificado que, vamos a poner un ejemplo, la feature tenía que estar lista en un mes, por lo menos el trabajo del front-end. Y eso lo tenía asignado yo con un compañero, pero mayormente lo trabajaba yo porque él también estaba asignado a tareas de back. Y la feature se hizo en mitad del tiempo que estaba planificada. También hay que ver, yo sé que entiendo que la planificación a veces es complicada de hacer, pero a la vista, digamos, de los managers, eso fue totalmente satisfactorio, porque bueno, se pudo en ese tiempo seguir trabajando en otras cosas, y yo creo que eso fue, para darte un ejemplo completo, una de las cuestiones principales con la cual se empezó a generar esa confianza de, bueno, estamos trabajando remoto, pero importa, porque en realidad es como si estuviéramos en la misma oficina, en el mismo espacio físico y todos tirando para el mismo lado. ¿Por cuánto volviste a Nueva Zelanda o nunca más volviste a Nueva Zelanda después de eso? No volví, no volví a Nueva Zelanda. Tenemos, tenemos la residencia en realidad. Eh, Se puede volver, pero en el medio de ese viaje a Argentina que teníamos planificado para unos meses, eh, empezamos a repensar nuestro futuro. Y con mi esposa decidimos venir para España por un tema básicamente de estar más cerca de la familia, ¿no? Si bien ambos lugares están bastante lejos de Argentina, eh, es mucho más sencillo, por lo menos nos parece a nosotros más sencillo de que nos visiten acá que en Nueva Zelanda. Sobre todo por un tema de lo que pasó después de la pandemia, que hay menos vuelos, se empezó a hacer más complicado el viaje a Nueva Zelanda y bueno, y eso fue, creo que el principal motivo por el cual decidimos venirnos para Europa. ¿Cómo hiciste para irte para Europa? ¿No? O sea, te fuiste a Argentina, te fuiste a Nueva Zelanda, ahora estás en Europa. ¿Cómo surgió que pudiste irte a Europa, a España? Mi esposa y mi hija tienen doble ciudadanía, o sea, son argentinas e italianas, o sea que eso ya es un gran paso, digamos, se simplifica muchísimo todo. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, cuando al poco tiempo de venir a Argentina, cuando decidimos quedarnos un tiempo más para luego emigrar a España, lo que decidí yo también a nivel, digamos, profesional fue dejar de trabajar para Nueva Zelanda para empezar a tener una vida un poco más ordenada, lo que es rutina, y conseguir trabajo eh, para una empresa de Argentina para trabajar para Estados Unidos. Em, y hoy sigo trabajando para el mismo equipo de trabajo en el proyecto que están, digamos, se desarrolla en Estados Unidos y Canadá desde España. O sea que no tuve que hacer, digamos, ningún cambio en lo que es laboral. eh, y yo creo que eso simplificó muchísimo también nuestro, nuestro movimiento hacia Europa, digamos. ¿Cuál fue tu experiencia de buscar trabajo remoto en Argentina? Eh, Trabajando para afuera, ¿no? La verdad que había muchas oportunidades. Cuando empecé a buscar, cuenta que había mucho más incluso que buscaba en Nueva Zelanda. Sé que está muy demandado el hecho de trabajar para Estados Unidos, Latinoamérica, porque bueno, es ganar-ganar para ambos y por la diferencia de horario que es muy, muy pequeña, digamos. Y quizás también mi nivel de inglés ayudaba. Yo venía a trabajar en Nueva Zelanda y cuando lo ponía en el currículum, entonces llamaba mucha atención ya tenemos un candidato que creo que no sé si el 50%, pero
pero es una gran barrera, ¿no? Es una gran barrera el hecho del idioma. ¿Por qué es para personas que quizás están buscando su primer trabajo, no para personas que ya lo han hecho o que ya trabajan de forma remota en Latinoamérica para, para proyectos de Norteamérica? ¿Por qué es un ganar-ganar? Sí, sí, ganar del lado del desarrollador es que si uno trabaja como contractor, como contratado con esa modalidad que se usa mucho en este tipo de relación de dependencia, digamos, el cobro es en dólares por lo general, con lo que sabemos que eso se valoriza en Argentina por la diferencia de cambio. Del lado del empleador, de las empresas de Estados Unidos, yo entiendo que ellos contratan mano de obra más económica, por eso entiendo un ganar-ganar de los dos lados. Y en este caso incluso a vos te permite trabajar desde España. Totalmente, totalmente. Eso es algo que Ya no hay barrera. no hay barrera. La verdad que sí, no todas las empresas o todos los proyectos lo permiten, que eso es válido aclararlo. Yo lo consulté cuando estaba en el proceso de selección, porque ya teníamos la idea de emigrar a España, entonces es algo que puse sobre la mesa, de decir, bueno, yo hoy estoy en Argentina, pero si me voy a otro lado, se puede seguir trabajando. Hay veces hay cuestiones legales de cada empresa, ¿no? Que no nos permiten. No es un tema solamente de no queremos que trabajen desfasado o no, sino porque, bueno, hay empresas que no, directamente no lo consideran. En este caso sí, pude dar con una empresa que incluso tiene equipos de trabajo acá en Europa, entonces está también la posibilidad de, en un futuro cercano, switchar y trabajar también para equipos en Estados Unidos, para equipos acá en España o en otros países de Europa, ¿no? ¿En qué parte de España vivís? En Valencia, no me equivoco, En para la Valencia. Comunidad Valenciana. ¿Qué puedes comparar de haber vivido en Argentina, en Nueva Zelanda, que viviste en dos lugares, en Auckland y no me acuerdo, Tauranga, Tauranga, sí. y ahora en Valencia? Por supuesto, Nueva Zelanda es nivel de vida, calidad de vida es tope para mí. Por lo menos no he estado en otro país en donde se respire esa tranquilidad, esa prolijidad en todo. Hacer un trámite, no sé, salir a la calle y ver que todo funciona es increíble. No lo he vivido ni en Argentina ni acá en España. O sea que el contraste es muy grande con respecto a por lo menos estos dos países, ¿no? Argentina y España. ¿Qué reflexión haces de todos estos 4 años? ¿Qué son las cosas que más te sirvieron para progresar en tu carrera y poder lograr las cosas que querías, ¿no? Porque de alguna forma fuiste logrando todas las cosas que querías. Te querías ir a Nueva Zelanda, te fuiste, conseguiste tu primer trabajo, quisiste volver a Argentina, seguir trabajando remoto, lo lograste, después quisiste conseguir un trabajo para Estados Unidos, lo lograste, te quisiste mudar a España, lo volviste a lograr. Y todo eso sé que va acompañado justamente, como recién vos decías, de tener el trabajo. O sea, tu trabajo te está permitiendo lograr el estilo de vida que vos querés tener. Y para poder conseguir ese tipo de trabajo, que no todo el mundo los consigue, claramente fuiste haciendo cosas en tu carrera profesional que hicieron que confíen en vos, en que te den el trabajo, en que te paguen en una moneda más fuerte, etcétera. Y no me tenés que responder automáticamente, tomate tiempo para pensarlo si querés, pero ¿qué factor común ves que fuiste repitiendo para poder lograr todas estas cosas? Y lo último que digo es, me puedes decir cuál es ese factor común, pero después me gustaría que puedas encontrar ejemplos concretos, para que la gente diga, en esto es en que tengo que accionar, o en esto y en esto, y que pueda ser bien tangible. El hecho de poder haber avanzado en estos 4 años de un rol de ayudante de IT, como comentaba, a un puesto de un internship, entrando como junior, después fui avanzando mi carrera hasta hoy poder aplicar en puestos de senior. Tiene mucho que ver con eso que comentaba anteriormente de poder dar siempre ese plus, ese poquito más, que del otro lado, al menos en mi caso, siempre fue recibido y siempre me permitió poder seguir avanzando, quizás para lo que yo tenía planeado un poco más rápido en mi carrera. Dar ese plus y acompañarlo, porque para también dar uno tiene que tener los conocimientos, ¿no? Como para poder, yo creo que fue acompañado con constancia y con un poco de paciencia, ¿no? Como hablamos al principio, el hecho de poder haber contactado con vos y que vos me des la posibilidad de ponerme en contacto con gente que tenía más experiencia, a mí me dio una tranquilidad de saber que estaba trabajando en un plan a futuro que con el tiempo
y va a terminar dando los frutos que me terminó dando. Generar una confianza en los jefes que uno puede llegar a tener, compañeros de trabajo, para decir, bueno, si necesitan algo, yo estoy disponible para ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Que el común denominador es ese, ¿no? Demostrar ganas, estar predispuesto para el equipo, seguir aprendiendo, porque el desarrollo web nunca dejamos de aprender, no creerse que porque uno ya tenga un conocimiento de alguna tool o un lenguaje de programación en particular ya está. Al contrario, creo que los roles hoy requieren mayor flexibilidad y mayor adaptación a que el equipo necesita en ese momento, y ese común denominador que rápidamente pueda aplicando a roles que eran un poquito más desafiantes y bueno, ir así escalando mi carrera, ¿no? Perfecto, Diego, te voy a hacer pensar un poco más todavía con la pregunta que te voy a hacer, eh, que creo que es para la gente que va a estar viendo va a ser muy importante. Vos mencionaste algo que es justamente, ¿no? Querer agregar un poco más, pero después tener las herramientas para poder agregar ese algo más. Yo veo muchas veces en las entrevistas o muchas veces en los posteos de LinkedIn o en los currículums, donde la gente dice, estoy dispuesto a todo, dame la oportunidad, yo voy a poder ayudarte, pero no son concretos en cómo van a poder ayudar. Y vos recién mencionaste algo clave que es, bueno, el continuo aprendizaje, el tener las herramientas para poder agregar valor en el momento ese que se necesita. Y hablaste de un plan. eh, y de nuevo, el aprendizaje continuo. ¿Qué fueron esas cosas que vos pudiste determinar que tenías que aprender a lo largo de tu carrera y que seguís seguramente haciendo para poder agregar valor en el momento que se necesitaba la ayuda, ¿no? Es decir, se necesita ayuda, yo quiero y tengo las herramientas. Bueno, hay un montón de veces que la gente quiere, pero no tiene las herramientas. Eh, entonces, ¿qué plan tenés o tuviste para tener esas herramientas que vos, y cómo identificar cuáles eran las herramientas que necesitabas, ¿no? Seguro. Sí, es fundamental saber primero qué es lo que uno quiere, ¿no? En su carrera como desarrollador, digamos, cuál es el objetivo al que uno apunta, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en su momento cuando trabajamos juntos, Santi, vos me ayudaste a planear todo esto y desglosarlo en distintas áreas en las que yo tenía que focalizarme y, digamos, estudiar y aprender como para poder ir creciendo en mi carrera, que muchas veces queda en manos, sino de la empresa en la que uno esté, plan de capacitación o demás, pero si uno no tiene un orden, o al menos esto es lo que me hizo a mí, en qué es lo que está aprendiendo y por qué, y a dónde eso me va a llevar, es muy difícil perderse en todo este mundo IT donde hay cursos de todo en internet, uno busca un curso de algo y está, seguramente, pero a veces es difícil conectarlo con cómo me va a servir, como decías vos, para poder avanzar en mi carrera o cómo voy a poder dar yo más valor a mi equipo si aprendo X tema, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental saber hacia dónde uno está yendo y poder llevarlo al día a día, como decía anteriormente, en un plan de estudio donde de a poquito uno va mejorando en esas áreas que lo van a ir llevando a, digamos, de acá a un año poder aplicar un trabajo donde quizás el sueldo sea mayor o las exigencias sean mayores o el seniority cambia, ¿no? Entonces, eh, ese día a día de aprendizaje tiene que estar, al menos para mí, y así funciona para mí, eh, volcado en un papel, en un archivo, en algún lado donde uno tenga un tracking de, bueno, qué estoy haciendo y lo estoy llevando a cabo, está funcionando, no está funcionando, ¿no? También para tener un ajuste y un feedback del resultado que se está obteniendo. Yo creo que eso es fundamental para un plan de carrera ordenado y además que nunca va a ser algo que a uno lo termine dañando, al contrario. Al fin y al cabo, si eso no se cumple, el objetivo que uno tenía no se cumple en un año y medio, eh, por alguna, por alguna razón u otra, yo creo que en algún momento va a terminar siendo totalmente favorable.
que yo creo que es algo que puedo dejar como un no sé, consejo, como se llame, para el crecimiento de cualquier desarrollador. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Nueva Zelanda? Cuando llegas a Nueva Zelanda tenía 33. 33 años cuando llegaste a Nueva Zelanda. Estabas haciendo un cambio de carrera. Y para aclarar que cuando llegué a Nueva Zelanda estaba estudiando part-time y trabajando part-time de cualquier cosa, digamos. El trabajo que sea para poder subsistir. Y 4 años más tarde estás pudiendo elegir dónde querés vivir haciendo el trabajo que vos querés. Sí, exactamente. ¿Te imaginabas esto? ¿Llegaste a Nueva Zelanda? Para nada, si bien llegué con muchas ganas y muchas expectativas a futuro, llegamos con toda esa garra que tenemos con los latinos, en decir, como el mundo, pero yo creo que ni estaba en nuestra cabeza en esos momentos el hecho de decir que acá a 4 años vamos a poder tener la posibilidad de elegir entre un abanico de países y por ahí diferentes ofertas laborales. Espectacular. Me acuerdo cuando recién llegabas a Nueva Zelanda que tu objetivo era conseguir la residencia, poder conseguir un trabajo, poder... me acuerdo que incluso en su momento hablamos de rangos salariales, de cuánta plata querrías ganar llegando a los 3 años. 100.000 al año a los 5 años. $100.000. Sí, era $100.000 neozelandeses en 3, 4 años, creo que era. Sí, algo así. Yo cuando ya laburé en el puesto anterior para la empresa de Australia, ya estaba ahí, estaba un poquito arriba, así que sin que uno a veces se olvida de esas cosas, como si vos, ¿no? Ya lo habíamos planeado y en el subconsciente estaba eso de decir, bueno, tengo este objetivo y en algún momento se va a dar, y al final se terminó dando y cuando uno mira para atrás dice, mirá, dio su fruto, digamos. Todo este esfuerzo, la suma de los días, lo que termina haciendo que todo se vuelva real, ¿no? Entonces, se terminó Qué concretando. espectacular, Diego. Qué alegría, la verdad que qué bueno. Me hizo acordar a todas estas cosas que hablábamos, incluso de cuando vos recién llegaste, incluso llegaste a Nueva Zelanda. O sea, ni siquiera cuando yo te escribí empezaste a buscar antes trabajo. de llegar. Te escribí antes de llegar y me acuerdo que me dijiste cuando estés en Oakland avísame y nos tomamos un café. No volví más. Y no me conocía, obviamente. No venía yo recomendado de alguien, conozco a alguien, no sé, sino que vos me diste esa oportunidad y desde el primer momento me diste una mano enorme, me aconsejaste muy bien y la verdad que increíble. Eternamente agradecido y es la realidad, ¿no? Si vuelvo al 2018 cuando estaba por viajar a Nueva Zelanda, verme ahora acá hubiese sido algo impensado, soñado.